quienes buscan una versión objetiva de los hechos que son noticias. Presentamos El Análisis con los periodistas Yanessi Espinal y José Armando Polanco. A 3 de la tarde. José Armando Polanco, Yanessi Espinal, estaremos con ustedes durante toda una hora de buen contenido, porque hoy tenemos un invitado de lujo. Durante una hora vamos a conversar con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, catedrático y especialista en temas de economía y de administración pública. Hablamos de Alexis Martínez, que hoy va a estar con nosotros conversando sobre el tema del presupuesto, sobre deuda, sobre la administración pública y claro está, sobre la UAS. No puede quedarse en la vieja casa de estudios. Bienvenido y gracias. Así es, bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo, como decía Yanessi, como cada sábado en El Análisis. Y gracias, don Alexis, por estar con nosotros y compartir esta hora con nosotros y con nuestro público que nos sigue a través de unicaradio.net y a través también de las redes sociales. Este es el único espacio diseñado para la globalidad, porque a través de unicaradio.net podemos llegar a cualquier espacio, a través de un teléfono celular, a través de una computadora, a través de una tablet, porque esa es la garantía y la ventaja que da la red social. La red, la internet y las redes sociales obviamente han ampliado ese espacio. Así que gracias por estar con nosotros. Bien, gracias a ustedes, de verdad, en este sábado compartir con ustedes y además casi me sonrojan con lo del invitado de lujo. Sí. Y repitiéndolo dos veces, terminaríamos casi creyéndolo. ¿Sabe que antes de entrar a temas, ya como un sábado en la tarde, interesante hacerle a manera de anécdota que mientras veníamos para acá, veníamos un poquito emocionados porque tengo que admitirlo, es mi primera experiencia en una entrevista a través de las redes sociales. Soy un gran usuario de las redes sociales, qué bueno. pero no había tenido este privilegio de ser parte de la historia porque todavía la clase política, la clase académica no ha entendido el poder de las redes sociales en estos tiempos con los Generation Net, con los jóvenes millennials, que eso es un potencial grandísimo. Y yo, que ustedes me den el honor de ser parte de la historia y de entrar a este mundo, yo contentísimo, de verdad. Ahora que usted menciona eso, veía en estos días una encuesta que salió que en los Estados Unidos cada vez más y más personas buscan informaciones a través de las redes sociales. Y obviamente eso es, no ya porque no me gusta decir el futuro, sino el presente realmente. Sí. No solamente buscar informaciones a través de las redes sociales, por ejemplo, nosotros que desde la universidad tenemos varias carreras que hasta cierto punto tenemos contacto con ella, economía, administración, marketing, finanzas, todas esas profesiones, que contabilidad, estadística, trabajo social, turismo, administración de empresas, todas esas carreras, todas, cada día dependen más de que sus profesionales sean grandes usuarios de las redes sociales. Yo apuesto al tema de las redes sociales. Las redes sociales no es el futuro, las redes sociales es la realidad. Este proyecto que ustedes tienen aquí de un trabajo tan bonito a través de las redes sociales, ustedes pueden tener por seguro que no va a parar ahí. Esto es un proyecto que va a llegar a quizás donde ustedes no se lo imaginan. Y ustedes que son de los pioneros en esto también, entonces eso lo hace más interesante. El creador de esta emisora, Selmo, ya apareció en la revista Forbes. Ahí lo vi, sí. En Forbes. En Forbes, sí, como de los grandes emprendedores. 20 emprendedores fue Darwin, ¿verdad? Que seleccionaron y estuvo Selmo en primera línea porque es que esta es la primera emisora por internet que tiene la República Dominicana. Es un gran proyecto. Me gustaría algún día, porque como también dirigimos una vez la Escuela de Negocios y tratamos mucho el tema del emprendimiento, la innovación, me apasionan esos temas también. Tener algún contacto con él y hablar y compartir las experiencias. Quizás hasta podemos hacer un espacio aquí. A mí no me pueden abrir un micrófono. vamos. Temas académicos. Ya, no es que vamos a lograr, que ya ese acercamiento está. Sí, claro que aquí, sí. compartir una tarde. Sí. Bien, totalmente. pero
como esto será a futuro, vamos a tratar el tema del emprendimiento y todo lo que implica la oferta que ha hecho aquí el profesor. Vamos a comenzar con lo que está ahora ya en una comisión especial en el Senado, con el presupuesto. La oposición ha dado una voz de alarma y dice que antes, discúlpame, Yanes, y antes de hablar de lo que es el presupuesto y para lo que queremos, para lo que tenemos nuestro invitado especial, el profesor Alexis, no quisiéramos dejar pasar y que tú, por lo menos que te vi también en una campaña en las redes sociales, lo que es el tema de los feminicidios. Y te felicito a ti, que vi también que estuviste como figura apoyando lo que es este flagelo, que hay que frenarlo de una forma o de otra, pero ya. Hemos visto en esta semana lo que ha sucedido. Mujeres siguen cayendo víctimas de la brutalidad de los hombres. O sea, no hay otra forma de decirlo. Y es lamentable que sigan sucediendo estos hechos. Más mujeres siguen muriendo por una incomprensión del hombre, de que no tiene la capacidad de entender que si una mujer no quiere estar con usted, no quiere estar con usted. Ella tiene todo el derecho de terminar una relación cuando no quiere estarlo. Igual que el hombre también tiene todo el derecho de terminar una relación cuando quiere estarlo. Pero sucede que siempre es el hombre que mata a la mujer, por lo regular, en el 99% de los casos. Y esto hay que frenarlo. Hay campañas, el Ministerio de la Mujer inició una caminata el pasado miércoles. La Procuraduría también inició una campaña. Vimos que el Senado también está en campaña. La UAS hizo una marcha de las mujeres, sí, de las novias, muy bonita, de que las ya novias se está convirtiendo en una tradición. Que se hace cada año también, sí. Por cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, se nos están acabando las posibilidades o las opciones de frenar esta situación. Muchos dicen que hay que endurecer las leyes, que hay que hacer esto. Y no solamente bastaría con endurecer las leyes, porque ese no es el punto. Hay leyes suficientes para castigar esto. Y sin embargo se siguen produciendo este tipo de actos. Y generalmente son feminicidas suicidas. Por lo regular. Termina ahí. Sí. Entonces, no creo que sea suficiente crear más leyes. Yo lo veo que hay que trabajar en la educación, pero más que en la educación de la mujer, en la educación del hombre. Porque educar al hombre desde pequeño, hacerle ver que usted no tiene ningún derecho de matar a una mujer porque no quiere estar con usted, porque no quiera seguir una relación. O sea, eso hay que empezarlo desde los niños, básicamente con el hombre, porque es el hombre que toma un acto irracional. Sí. O sea, es el hombre que, muchos dicen, que la mujer es que educa. Está bien, la mujer en lo general. De una cultura que hemos tenido toda la vida y no es tan fácil cambiarla. Por eso la importancia de la formación desde el hogar. Sí, ¿Quería decir algo? Sí, José Armando, y más que un acto de incomprensión, yo lo llamaría un acto de cobardía. El hombre que mata a una mujer, realmente eso no tiene ningún tipo de explicación. Y fíjate, hay cosas que preocupan tanto como los mismos feminicidios, que tampoco se le está prestando mucha atención, que son los diferentes matices de la violencia de género, sobre todo contra la mujer. Ese acoso, ese maltrato psicológico que están expuestas muchas mujeres, que no se dice, que no se ve en los hogares, desde el noviazgo, esa presión. Hay que trabajar por una nueva masculinidad en los hombres, que entiendan que realmente el rol de hombre no lo hace más hombre, claro. Porque el hecho de que ejerza un acto de influencia de presión contra una mujer. El hombre se hace hombre de verdad cuando se gana el respeto de esa mujer en base al trato, en base a la opinión que tiene de un ser tan bonito como es la mujer. Entonces, de verdad, nosotros en la academia hemos manifestado mucha preocupación por eso. Nosotros en la UAS tenemos, por ejemplo, el Instituto de Género, que es un instituto que se creó con el objetivo de apoyar desde la universidad, no para educar solamente a los estudiantes universitarios, sino para apoyar todas las iniciativas que hayan de país para tratar el tema de la equidad de género, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de la violencia contra la mujer. Pero básicamente para nadie es un secreto que lo que más está preocupando son los feminicidios. Correcto. Eso es un asunto terrible, pero no debemos de dejar otro aspecto, que es el tema de ese tipo de violencia que no se ve, que está solapada,
que hace tanto daño a la mujer. A veces hay presiones y maltratos que a veces no se sabe cuál es más, si la desaparición física de la mujer o un grado de angustia y desesperación en que están expuestas muchas mujeres en este momento, en este sábado en la tarde, que nosotros estamos hablando sobre el tema. Ciertamente, así es, así es. Lo malo es que cuando tú menos esperas, llegan esas malas noticias. Ay, que otro hombre mató a una mujer y se suicida. Y la secuela de dejar tantos niños huérfanos. Hay más de 300 niños producto de esta situación, de estos feminicidios. Porque no solamente pierden a su madre, pierden a su padre, porque si no va preso termina quitándose la vida. Esto ya es una epidemia que preocupa tanto que al mismo tiempo uno se siente como impotente, pero no nos podemos dejar ganar de la impotencia. Hay que trabajar en la formación, hay que trabajar en la educación para que una nueva generación no tenga que ver y vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y aparte de ese daño material, ese daño social que implica el daño familiar, nosotros en las áreas de economía todo lo queremos cuantificar también ese daño económico, que nunca es igual que la muerte y la desaparición física de la mujer, pero también tiene un daño económico, esos muchachos que quedan sin padres, que luego mañana están en hogares disfuncionales, que no tienen entonces cómo responder a una sociedad, una expectativa. Eso genera una carga también económica para el Estado, para el país, que a veces menor, o debe de ser mejor 10,000 veces que cualquier inversión que se haga por la lucha contra la violencia contra la mujer. Entonces, la lucha no tiene precio lo que se invierte en eso. No. Porque la desaparición física de una mujer, la mujer es el centro del hogar. Claro que sí. La mujer lo es todo. Entonces, ¿cómo vamos a atentar contra un ser tan noble? Entonces, tenemos que educar. Y qué bueno que tú, José Armando, aunque vinimos a hablar del presupuesto, sacaste un espacio para eso. Sí. Porque hay que sacar muchos espacios para hablar del tema de la violencia contra la mujer. Sobre todo el daño psicológico que queda. Porque, o sea, aparte del daño que usted acaba de mencionar, queda un daño psicológico que es irreversible. Bueno, no tanto, se puede trabajar, pero eso siempre va a quedar ahí. Y lo peor, que se repita ese ciclo y seguir repitiendo ese ciclo en un niño que su padre mató a su madre y luego se suicidó. Eso va a quedar un daño que hay que evitar a toda costa que eso se vuelva a repetir en ese niño ya cuando adulto, que se convierta en un agresor también. También hay que trabajar, José Armando, en el tema de educar también a la misma mujer, a identificar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. No estamos educando lo suficiente a las mujeres en los hogares. Por ejemplo, yo soy padre de una niña, siempre le digo, tiene que identificar una jovencita ya, tiene que identificar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Claro. Donde quiera que tú la veas es fácil de distinguir, hasta con una amenaza en un mensaje por WhatsApp, por una de las redes sociales, una insistencia, un aterrorizando. Entonces yo le digo desde pequeña la estoy entrenando. Tiene que tener en cuenta cuando tú seas adulta, identificar el tema de la violencia contra la mujer, porque a la mujer también hay que enseñarla a que se autoproteja de esta epidemia, este cáncer que nos está atacando. Y que todos los días nos arrebata uno, y la imagen cada vez que la vemos a lo que nos preocupa el tema, de verdad que nos da duro cada vez que vemos un caso de un feminicidio. Así es. Vamos a ir a la primera pausa comercial y si ya cerramos este tema para venir y regresamos para hablar de otros tópicos de interés. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales.
cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad, trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. El análisis. Bien, estamos de regreso en el análisis por uniqueradio.net con nuestro invitado de hoy, el profesor Alexis Martínez. Profesor, el presupuesto del 2018 ya fue sometido y está en el estudio de una comisión del Senado de la República. En lo que se ha elevado la voz de alarma es con relación al tema del endeudamiento. ¿Qué tan preocupante es la situación de la deuda del país? Recientemente el empresariado hablaba de la necesidad de establecer un tope de la deuda, que ya estamos llegando a un punto que ciertamente empieza a inquietar los agentes económicos. ¿Qué tan cierto es eso? Si todavía es manejable, ¿qué se puede hacer? Mira, el tema de la deuda no es este año que trae preocupación. Tenemos varios años mirando que la deuda sigue creciendo, que el déficit en el presupuesto no hay manera de pararlo. Si cogemos, por ejemplo, los últimos 20 años que yo recuerdo, creo que en el 2007 fue el último año que no tuvimos un déficit fiscal en el presupuesto, lo que indica que ya hemos creado una cultura de la deuda. Eso es como una familia. Cuando tú te acostumbras a funcionar con deuda, eso a la larga trae problemas. Las deudas hasta cierto punto son necesarias siempre y cuando sean manejables. Ahorita tú me preguntaste que qué tan preocupante es. Nuestra Escuela de Economía de allá de la UAS siempre vive haciendo estudios al respecto. El último que hicieron, si mal no recuerdo, andaba de que teníamos unos niveles de deuda cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Eso es sumamente preocupante. Uno lo que hace normalmente es que comienza a mirar los países de la región y los países con los tamaños de la economía. Nosotros en América Latina, unos niveles de deuda tan considerables, tenemos que estar entre quizás los países más relacionados con lo nuestro, el tamaño de la economía, los países centroamericanos, estamos dentro de los líderes, exceptuando un par de países que tienen problemas ya más graves, como el caso que todos conocemos de Puerto Rico y otros países del área. Pero ahorita tú hablabas de que el empresariado estaba manifestando que hay que ponerle un tope en la deuda. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, en el 2013, que una institución, se llama la CREP, y presentó un análisis de lo que se pudiera decir de un proyecto de responsabilidad fiscal, poniéndole un tope a la deuda. Ese tope máximo que se le debe de poner a la deuda y al presupuesto. Desde hace varios años se está buscando que el presupuesto no tenga déficit. Eso es si mal no recuerdo, como del 2000... en el 2012 se estableció que para el 16 se quería un presupuesto con cero déficit. Y ese presupuesto deseado sin déficit no se ha podido cumplir porque habría que ponerse de acuerdo si esa ley de responsabilidad fiscal que obliga a que no haya, a que los gastos que se vayan a hacer sean de acuerdo a los ingresos. Y ese presupuesto no se cumple, pero también no podemos echarle toda la culpa al gobierno. El gobierno tiene parte, pero también el sector empresarial y todos los dominicanos, el gobierno es el principal actor y el principal responsable, como el ente líder, el ente guía,
pero también ese tema del déficit es un tema de sentarse en una mesa. Yo aprovecho para hacer un llamado aquí a que se haga de verdad, de una vez y por todas, un ejercicio real de que todos nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, está el tema pendiente de la tarea del famoso pacto fiscal que lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo me pregunto, ¿ha habido voluntad política del gobierno para impulsar bajar ese déficit fiscal que ya pasó el 16 y no se logró a cero? ¿Ha habido por alguna vía interés real del empresariado? Porque también una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, una cosa es el discurso. A veces de reducir los límites de la deuda implica sacrificios. Y cuando el gobierno hace el intento, nadie está dispuesto a dar su brazo a torcer. Y el gobierno también, de una manera a veces que actúa políticamente, coyunturalmente, no quiere buscarse conflicto con ciertos sectores y tampoco liderea el proceso como tiene que hacerlo. Entonces hay de todo un poquito. Tú sabes que nosotros de la academia, esa es una de las cosas que buscamos. La academia lo que busca es la objetividad, la verdad, y nosotros formamos administradores, formamos personas en el área de la gestión pública, y no podemos verlo de esto con una pasión, tenemos que verlo con una criticidad y buscando siempre la verdad. Entonces, hay problemas de ese sentido, pero hay que ver quiénes están dispuestos a dar su brazo a torcer. Ya. Profesor, a mí siempre me ha llamado la atención algo también sobre el presupuesto, y son las leyes que obligan a las autoridades a dar cantidades determinadas a las instituciones. El presupuesto es aquí como una camisa de fuerza. Sí. Entonces, si tú le das el 10% para los ayuntamientos, hay un 5% para la UAS, el 4% de la educación, que es casi el 20% del presupuesto. El sector salud también está quiere un pidiendo 5%. ¿Es inteligente eso? ¿Es posible? Quizás por la imposibilidad que tienen las autoridades, es que ninguno de esos se cumple. Y para cumplirlo, aquí casi hubo una rebelión para que pudieran cumplir lo relativo al 4%. Sí. También hay instituciones como la Junta Central Electoral, sí, muchísimas instituciones que tienen 1%, los ayuntamientos, los municipios. Sí. Hay muchísimas leyes que no se sincerizan, porque vuelvo de nuevo, sincerizarse implica sentarse y hacer un gran pacto. Por ejemplo, la UAS, si le fueran a dar el 4%, estaríamos hablando, el 5% que dice la ley, estaríamos hablando de cerca de 30,000 millones de pesos. Pero así hay muchas y solamente recibe 8,000. Entonces, así hay muchísimas instituciones que requieren... El Poder Judicial que por también ley, tiene su... Que por ley, pero también no es solamente eso. También emitimos diariamente nuevas leyes que obligan a que de alguna manera se hagan reservas económicas. Por ejemplo, recientemente se aprobó la ley de salarios. No reciente, no tanto, ya en el 2013. Solamente para hacer cumplir la ley de salario, oye esto, José Armando, se aprueba una ley prácticamente, no quiero usar el término natimuerta para no ser tan fuerte, pero si tú apruebas una ley donde tú dices que los salarios mínimos, nosotros tenemos una masa salarial según la Seguridad Social de casi 40,000 empleados que ganan menos de 10,000 pesos. Entonces, en el sector público hay cerca de no recuerdo el número exacto, pero hay una cantidad importante que gana 5,000 y pico de pesos. La ley establece, la nueva ley, a propósito de la pregunta, que para poder cumplir esa ley hay que llevarlo a 7,000 y pico. Nosotros, que nos gusta tirar números, vuelvo y te digo nuevo, yo de una vez busqué mi calculadora, eso representaría ahora mismo cerca de 20,000 o 25,000 millones de pesos. Adicionales. Pero si tú aumentas al salario mínimo, llevarlo de 5,000 en el sector público, esos que ganan 5,000 y tanto a 7,000 y tanto, si tú lo aumentas, eso genera un efecto en cascada para lo que estaba para arriba. Entonces estamos hablando de 30 o 35,000 millones de pesos. Se aprobó esa ley. Una pregunta. ¿Se contempló a sinceridad de dónde se van a encontrar esos recursos? Eso es uno de los problemas, que las leyes no establecen de dónde se va a sacar ese recurso. Pero que la aprueban por politiquería, digo yo. Yo digo que por... Profesor, porque es una forma muy irresponsable. Usted hablaba que la universidad, si se cumple lo que es la ley, necesitaría 30,000 millones. Por ahí, sí. Pero necesita la UAS realmente ese dinero para funcionar como debería. Es muy buena pregunta, José Armando. Todo es fácil y sencillo de explicar. Nosotros en la academia nos lleva a movernos mucho por algunos países de la región, y si no, ya el internet te permite ver y contemplar todo con suma facilidad con un clic.
yo siempre hago mis análisis comparativos. Yo siempre tomo en cuenta los tamaños de la economía. No me puedo comparar con Francia, con Harvard, en Estados Unidos, pero sí podemos compararnos con economías de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico. Economías que son más pequeñas que nosotros. Se invierte en la universidad pública cerca de, en algunos casos, $1,700, $2,000, $3,000, $4,000. En la de la UPI de Puerto Rico, antes de la crisis, se estaban invirtiendo cerca de $3,000 por estudiante. En la nuestra se está invirtiendo $700 por estudiante. Pero aquí no es solamente ese problema. José Armando, la UAS es una institución que es la tercera o cuarta universidad más grande de América Latina. Es una macro universidad. Lo que quiere decir también que las complejidades son mayores en temas de seguridad, en temas de muchísimos elementos. Entonces, si necesita, sí, pero lo necesita, pero debe de hacerlo con un gasto de calidad. Exactamente. Que es lo mismo que también hay que pedir en el presupuesto. Van los dos temas medio amarrados. El gasto de calidad. Yo siempre insisto en el gasto de calidad. El gasto de calidad requiere una conciencia del funcionariado, del funcionario público, requiere una conciencia colectiva, requiere que la gente se haga una revisión interna de qué roles que yo estoy jugando en este momento, en esta posición que yo estoy analizando. Porque también ahorita hablábamos de la ley, de que para cumplir la ley se necesitan X cantidad de millones, pero posiblemente hay muchos recortes que se pueden hacer de gastos innecesarios. Y entonces quizá ahí podemos ir encontrando dónde están. Por ejemplo, ¿en cuáles sectores se podría recortar? Si tú te fijas, el aparato estatal burocrático dominicano tiene un problema de que, y eso sale a relucir constantemente, todavía hay que seguir trabajando y avanzando en personas que están cobrando en 2 lugares, 2 instituciones del Estado, salvo aquello que especifica la ley que se puede. Claro. El MAP ha ido avanzando, pero hay que ir disminuyendo eso. Ahora mismo en ningún país que quiera ser competitivo, recientemente salió el informe del Foro Económico Mundial, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros evidenciamos debilidades en el tema de las instituciones. Ahora mismo en ningún país del mundo que quiera competir, que quiera ser competitivo, que quiera trabajar con calidad, se puede tener un personal, nadie sentado en una organización que no esté generando para lo que se le está pagando. Entonces hay que seguir trabajando en hacer auditoría seria para que todo el que esté trabajando en el Estado de alguna manera justifique su salario. Y ponerlo a hacer a cada quien productivo. Sí. Es muy grande el aparato estatal dominicano. Se tiene contemplado que solamente la nómina pública debe de rondar los 500,000 y tantos empleados. Entonces, quizá en una economía que está creciendo, el tema no es lo tanto que sea tan grande, sino el feedback que está recibiendo la población para que esas instituciones le redistribuyan a la sociedad lo que la sociedad espera de ella. Porque quizá a lo mejor nosotros podemos decir que es muy grande, pero de repente aquí pueden hacer falta muchísimo más para desarrollar áreas de servicio social, pudiese ser. Por ejemplo, ahora mismo el tema de la seguridad ciudadana es importantísimo. Nosotros necesitamos invertir recursos y dentro de esos recursos deben haber recursos humanos para el tema del 911, por ejemplo, a nivel nacional. Sí, claro. Posiblemente ahí tengamos que crecer, pero quizá en otras áreas tengamos que bajar. Entonces, es expectativa de la sociedad. ¿Qué la sociedad está esperando de un Estado? Como usan la palabrita que me gusta, que me la encuentro muy chula, una reingeniería de lo que sería el recurso humano del Estado. Sí, necesariamente todas las instituciones del Estado. Hay un proceso de reforma y modernización del Estado. Se ha avanzado mucho. Nosotros lo que ya vivimos unos procesos aquello de cuando el Estado era una cosa totalmente aberrante, que los servicios comenzaban con el tributario. Hemos ido avanzando. Los procesos de reingeniería se ha avanzado bastante con relación a par de décadas atrás, 2 o 3 décadas atrás, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Nosotros de la academia siempre vamos a estar empujando porque las cosas deben de tener un proceso de mejoría continua y que porque tú hayas avanzado hasta aquí, eso no basta. Tú tienes que dar saltos cuantitativos, que nuestro país, nuestras instituciones sean fuertes, que eso es lo que nos va a llevar a generar niveles de competitividad y a tener una economía creciendo sin déficit, basado en sus riquezas, en sus ingresos propios y que tenga un apoyo de un aparato estatal eficiente, porque es fundamental el aparato estatal, el funcionariado público, para que el empresariado genere riqueza. Nosotros creemos que el empresariado debe generar riqueza, redistribuirse esa riqueza
trabajar por bajar los niveles de desigualdad social. Con el permiso del profesor Alexis, vamos a una pausa para seguir con el tema de la responsabilidad de los empresarios en este punto de reducir lo que sería el déficit del Estado. Vamos a una pausa. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Bien, y seguimos en el análisis a través de unicarradio.net. Yanessi Espinal y José Armando Polanco, que hoy tenemos como invitado al vicedecano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales. Ciencias Económicas y Sociales. Sociales. Lo dije al revés. Sí. De mi querida Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor De nuestra Alexis, amada UAS. Alexis Martínez. Sí, la UAS es un patrimonio de toda la sí, nación. uno la Además ama. de que es un patrimonio cultural, es un patrimonio de la humanidad, inclusive declarada por la UNESCO, de ser la primada de América. Es la universidad que más ha contribuido a lo que se puede decir que es la movilidad social. Yo no creo que en el país exista una institución que haya contribuido tanto a la movilidad social de tantas personas. Sí, Y por eso es que hay que preservarla. Yo tengo mi carnet. Por eso es que en términos de presupuesto necesita el apoyo. Yo le hice Yo quiero dar clase en la UAS. Bueno, allá estamos esperando talento permanentemente y ojalá pueda tener esa posibilidad y podamos contar con gente así como ustedes, con tanta creatividad y tanta formación. Bueno, pues vamos a retomar el tema de la deuda. ¿Tú querías hablar de algo? Profesor, sí, bueno, hablábamos de déficit Sí. y usted tocaba el sector privado. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los empresarios en ayudar al gobierno a reducir este déficit? Porque un punto medular del empresariado son los impuestos. Sí. Y no le gusta que le toquen los impuestos, obviamente a nadie le gusta, pero a ellos como que le irrita y siempre hablan de cancelaciones, siempre hablan de que eso lo va a dejar fuera de la competitividad, y obviamente, como ya vimos el informe, la competitividad de nosotros está muy, muy por debajo de casi todos los sectores de los países de la región. ¿Qué responsabilidad tienen los empresarios en colaborar para que el presupuesto tenga un déficit menor o prácticamente cero? Sí. Fíjense que es una buena pregunta. Los empresarios, en teoría, están apoyando la ley de responsabilidad fiscal, en teoría. Hay que ver qué tanto eso es real en el fondo, como dijimos ahorita. Esa es una forma. Ver qué tanto yo me empodero y asumo esa ley como una necesidad nacional de que debemos tener un déficit fiscal de cero y un superávit. Esa ley incluso es interesante si se aplicara, porque la ley habla de que, por ejemplo, se van a reservar fondos para mitigar temas de asuntos climáticos. Y se ve muy bonito en teoría, pero también debemos de saber que al Estado tampoco se le puede amarrar tanto. El Estado necesita fiscalizarse, necesita responsabilidades, pero necesita un margen
de poder resolver situaciones eventuales en estos países que hay tanta pobreza. Pero sobre la pregunta, José Armando, de qué tanta responsabilidad, vuelvo y repito, esto es una responsabilidad colectiva de toda la nación, pero básicamente dos entes fundamentales, Estado y empresariado. Entonces, hay tres temas. Por ejemplo, el director de Impuestos Internos decía el mes pasado que nosotros tenemos una evasión fiscal de cerca del 40%. Iba a hacer esa pregunta precisamente. Hay otro tema de que, de verdad, yo necesito desprenderme de las facilidades que me dan las famosas exenciones fiscales. Las exenciones fiscales que tanto daño hacen. Entonces, habría que ver quién está dispuesto a sincerizarse y decir, yo no necesito exenciones fiscales ya. A mí se me propició un espacio para crecer, para desarrollarme, una ley especial. Hay que hacerse un mea culpa. Nosotros tenemos, alguien diría que eso es soñar, nosotros tenemos experiencia de países donde los gobernantes en discurso político han propuesto reducirles impuestos a los empresarios. Los empresarios han dicho, nosotros no, y a los más ricos, y ellos han dicho, nosotros no queremos que nos reduzcan la pobreza, los impuestos, nosotros queremos mantener este estado de seguridad, de crecimiento, claro, un estado inclusivo, donde todo el mundo pueda crecer y desarrollarse, porque eso es lo que me da garantía de que yo voy a seguir generando riqueza. Claro. Entonces, hay que cambiar una cultura también en el empresariado, de que entienda de que también, eso se podría decir que es soñando, pero vuelvo y repito, hay países que lo han logrado. De que se puede. Entonces, hay que pensar en que... Pero hay que ver cuáles son esos países. Sí. Países por ejemplo, básicamente... Dinamarca. Pero eso no son países, son el paraíso, que es diferente. Paraíso para lo que es la calidad de vida. Claro, esos son los paraísos. Los países nórdicos. Los empresarios deben de colaborar con el Estado también, el Estado con los empresarios en reducir la informalidad. En la medida que tú reduces la informalidad, los impuestos le caen a menos gente. Yeah. Menos gente, así mismo, los impuestos se redistribuyen más. Sí. Y en lugar de tú incrementar, porque se necesita incrementar la presión tributaria, pero en lugar de tú cargárselo a los que están pagando y a los que menos pueden, entonces ¿por qué no hacemos que la gente pague de acuerdo a su realidad? Entonces hay que trabajar en eso. El empresariado juega un rol importante y puede contribuir bastante en ayudar al Estado en una alianza, un joint venture, de cómo nosotros vamos a reducir la evasión fiscal. Y el tema de las exenciones. Se están instalando muchas impresoras para controlar el tema del ITEVI, impresoras fiscales. Se están tomando algunas medidas que vienen a evitar algunas evasiones, pero también hay que hacerse mea culpa. Señores, el que gana tiene que tener el privilegio de salir. Si yo estoy ganando, yo tengo que pagar mis impuestos. Yo no tengo ningún problema en que me descuenten impuestos si yo estoy ganando mucho dinero. Pero los que se oponen básicamente a eso son los empresarios y los políticos, porque recuerdo que cuando se iba a crear el impuesto a los vehículos de lujo, sí, de que paguen por el vehículo que tienen, hubo mucho escándalo. Sí. Ahora un vehículo del 2012, 2016, 2017 está pagando igual que un carro del 2010. Y no podría ser. O sea, no puede ser. Usted tiene un carro del 2017, sí, pague el impuesto que merece ese vehículo. Sí. Yo tengo un carro del 2000 y yo tengo que pagar igual que uno que tiene del 2010. O sea, ese fue un punto que se discutió mucho ahí, pero y se quedó ahí. La política se lo llevó entre las patas. Claro, los políticos favorecieron ese asunto y se lo llevó entre las patas. Un vehículo del 2017 no puede estar pagando 2.200 pesos de placa. No. Hay que sincerizar muchas cosas. Sí. Fíjate, hay un autor, yo no soy economista, pero le doy mucho seguimiento a los economistas y a los temas económicos. Tomás Piketty, un gran autor revolucionario de la economía de estos tiempos. Él habla mucho de la necesidad de cambiar en los empresarios esa necesidad de entender de que el que gana mucho tiene que pagar mucho. Porque si tú estás ganando mucho, tú tienes que pagar en eso, que eso es lo que más puede ayudar a reducir la brecha social y los niveles de esos focos grandes de pobreza. Entonces, mientras tú más pagas, era más o menos el discurso que tenía Dios Sanders en la campaña norteamericana, que prendió bastante para ser un país tan conservador como Estados Unidos, un discurso muy orientado a castigar, no le podemos llamar castigar, pero sí a penalizar al que gana mucho dinero.
Entonces eso también hay un rol en el empresariado. Hay que trabajar sinceramente con transparentar el tema de los beneficios. Hay que trabajar sinceramente con llevar una contabilidad lo más transparente posible, donde se evidencien los niveles de ingresos y los niveles de gastos reales y donde la gente tenga que pagar de acuerdo. Porque tampoco nosotros, por ejemplo, yo que soy profesor de administración, yo nunca quisiera que los empresarios le vayan mal. Yo quiero que a los empresarios le vaya muy bien. Para que eso no solamente a los empresarios, a todos. Yo quiero que le vaya muy sí. bien porque generan empleo, todo lo que eso trae consigo. Pero queremos un empresariado con mucho mayor responsabilidad social. Profesor, ¿cree usted que sería prudente ampliar lo que sería la base del ITEVIS? El tema de ampliar la base del ITEVIS es que hay un porcentaje de eso, casi la mitad de O sea, los ampliarlo y impuestos reducirlo. que afecta personalmente a lo que menos puede. Hay una parte. Entonces, cuando tú amplías la base del ITEVIS, tú vas a traer por consecuencia que hay muchas personas que todavía los salarios están muy deprimidos. Eso es un tema, la situación salarial de República Dominicana, que se puede hablar quizá en otro programa, con salarios muy deprimidos, dentro de los 5 más bajos de América Latina, y tú le amplías la base del ITEVIS al que menos tiene, le va a dar, como dicen en el argot dominicano, donde yo me crié, nací en Villa Duarte, hace mucho salí de ahí, le va a dar en la madre a los pobres más necesitados. Sí. Entonces, ampliar la base del ITEVIS con salarios deprimidos tiene su riesgo también. Pero bajando el porcentaje, ¿no sería? Porque la propuesta es ampliarlo, pero bajar Pudiese ser, mira, todos los cálculos que se hagan, que no castiguen a los que menos tienen, a los que tienen salarios muy deprimidos, y sobre todo a la clase media, hay que analizarla, cogerla con lupa y cualquier propuesta y propiciarla si no castiga a los sectores más desposeídos. Hay que ver en cuáles productos pudiéramos o servicios pudiéramos implementar la base del ITEVIS, porque quizá tú le bajas un poquito el porcentaje del ITEVIS, amplía la base y cuando tú sumas y restas, me le puede dar duro a los más necesitados. Sí. Entonces, el estudio debe ser real, serio, porque es que debe ser un tema no de bajarla por bajarla y subirla por subirla, ni hay que recolectar y que todo el mundo pague. Y si ampliamos la base y ponemos a todo el mundo a pagar, ya resolvimos el problema. Sí, podemos resolver el problema, pero crear otro mayor, que es generar más poco de pobreza, generar mayor desigualdad social. Entonces, si se hace todo bien medido, creo que debe de tomarse mucho en cuenta eso, no generar más poco de pobreza. Que la pobreza genera también otros temas, que son los temas de la violencia, sí, los temas de la inseguridad ciudadana. O sea, se deriva una serie de consecuencias. Profesor, sabemos que usted tiene una amplia experiencia en los temas de administración pública porque esa es su gran especialidad. Y sobre todo en temas de reforma del Estado y esas cosas. Hay una propuesta que habla de que supuestamente hay 57 instituciones, creo que habla la diputada Farideh Raful, de que se pueden eliminar y con eso podemos mejorar la calidad del gasto y reducir el aparato estatal. Sí. ¿Es posible eso? ¿Es viable? ¿Es real? Sí. Mire, en cuanto a esa propuesta, en honor a la verdad, no la he visto completa, pero sí vi la información en la prensa nacional. Y inmediatamente hice mi análisis. Se puede reducir el aparato estatal. Lo que ella plantea es correcto. Quizá hay instituciones que son innecesarias. Quizá hay personas que se puedan mudar de una institución a otra. Hay muchos procesos que los procesos de reforma, de reingeniería, pueden ayudar a reducir gastos innecesarios que tiene el Estado y a reducir ese famoso déficit fiscal y a reducirlo más. Pero no es tan mecánico. Esa es la única observación que yo le hago a la amiga Farideh. La reducción no es tan mecánica, porque cuando tú dices, pero yo lo mando a lo de tal institución hacia aquella, pero entonces se le está sumando ese gasto de esa nómina a la otra. Es decir, no es mecánico. Si tú ahorras 55 instituciones, la sacas del medio, eso es el presupuesto que ella se lleva, se va. No es tan mecánico. Es buena la idea. Nosotros saludamos desde la academia todo lo que contribuya a generar gasto de calidad en el Estado. Nosotros siempre vamos a hacer un llamado al Estado dominicano y a todo el que de alguna manera tiene a su responsabilidad administrar gastos del pueblo dominicano. Lo vamos a llamar siempre a generar una responsabilidad social
administrando el gasto con la mayor calidad, pulcritud, transparencia. Entonces, la propuesta sí es buena. Lo que no creemos que sea tan mecánico es el número que yo veía, no recuerdo ahora mismo el monto, pero que hacía una sumatoria y si tú lo sacas ya hay tantos miles de millones de pesos para reducir el déficit. No es así tan. No es tan así, no. Además, hay que ver hay instituciones que son muy especializadas y que quizás necesiten algún tipo de libertad para poder. Por eso el Estado, en sus diferentes órganos, existen los órganos que dependen directamente del Poder Ejecutivo y los famosos órganos descentralizados en toda parte del mundo. Y una de las cosas que buscan es que por su naturaleza hay instituciones que necesitan tener un grado de independencia, incluso hasta porque son generadores de políticas públicas que deben de estar un poquito desprendidas del Poder Ejecutivo para tener mayor espacio y libertad de trabajar y de gestionar sus procesos. Entonces también eso también hay que verlo. Hay que ver de todo un poco, pero saludamos todo lo que sea preocupación de los congresistas, de un ciudadano común, de que se reduzcan gastos innecesarios en el Estado Dominicano. Profesor, ¿cómo valora usted lo que fue el gasto público, o sea, el presupuesto de 2017? El presupuesto de 2017 lo valoro con la preocupación que generó, que sigue generando. Al final del año se espera que tengamos un déficit de unos 54.000, creo que 54.000 o 60.000 millones de pesos. Terminar con déficit nunca es bueno, porque eso va a traer como consecuencia que vamos a hacer lo mismo que hacemos de nuevo. Nos vamos al mercado, aprovechamos intereses bajos que hay ahora en el mercado, suplimos ese déficit con generación de más préstamos, el tema de los bonos, que es muy bueno porque nos prestan con muchas facilidades por un lado, no tenemos tanta gente que nos monitoree, nos lo prestan fácil, pero tiene lo malo de que nos hace muy ligeros y como sabemos que podemos conseguir dinero, somos muy ligeros en no tomar la medida pertinente y todo lo resolvemos generando más deuda. Y los niveles de la deuda cada vez, como dijimos ahorita, se siguen incrementando, pero además de que los niveles de la deuda se siguen incrementando, tenemos el problema de que no solamente se siguen incrementando, sino que en cualquier momento se pueden subir la tasa de interés. Y cuando suban la tasa de interés, ahí podemos caer en una situación muy difícil, muy difícil. Estamos aprovechando tasas bajas que hay ahora mismo en los mercados internacionales, pero la expectativa es de que suban en cualquier momento. Incluso Donald Trump está en su política monetaria, económica, financiera, propugnando por esos temas de la tasa de interés que se incremente. Bien, vamos a ir a la tercera y última pausa comercial y regresamos por unicaradio.net con el análisis ya en la parte final de nuestra conversación con el profesor Alexis Martínez. Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Bien, y seguimos ya en la parte final del análisis de este sábado.
con el profesor Alexis Martínez. Yanesis, ¿tú tenés algo que agregar a lo del profesor? Sí, el próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Eso tengo entendido. Con esa persona que estamos aquí, profesor. Que hay mucha... Un compromiso, cuando usted gane en junio del año que viene, que serán las elecciones de la UAS para renovar las autoridades, usted tiene que ir al programa, el primer programa para usted hablar de su proyecto, del plan que usted va a poner en ejecución. La universidad tendrá que hacer esto. Sí. Bien, oiga, ustedes saben que comprometido con esa energía positiva de ustedes, de que seremos el próximo decano, yo estoy diciendo, yo tengo mi sábado muy comprometido, pero voy a tener que hacer una excepción y mudarme para este canal para recibir un poquito más. Sí, realmente tenemos un proyecto muy interesante, muy bonito. Nosotros somos amantes de la academia. Nosotros hemos ejercido mucho la gestión empresarial, pública, privada. Tenemos una mayor experiencia en la gestión pública a nivel ejecutivo, gerencial, funcionarios de alto nivel y de mediano nivel, y algunas experiencias en el sector privado también interesantes, sobre todo en temas de asesoría empresariales. Y en ese contexto nosotros descubrimos que nuestra pasión real es la academia, y como nuestra pasión real es la academia, a veces los ingresos, el dinero no lo es todo en la vida. Tú tienes que estar donde tú te sientas feliz, y yo he descubierto que la academia es un espacio para a dar de sí lo mejor, muy interesante. Un espacio donde tú puedes aportar, donde tú puedes irradiar, donde tú puedes construir y apoyar a construir un modelo. Yo soy parte de un proyecto, de un equipo. Yo pertenezco a un equipo que la encabeza la maestra Emma Polanco, que tiene una disposición firme y férrea de demostrarle a la sociedad que la UAS puede administrar sus pocos recursos que recibe con calidad, y que la UAS necesita más apoyo. Inmediatamente demostremos eso, y que la UAS puede retomar, aunque estamos ranqueadas, a pesar de todos los problemas económicos que tenemos, estamos ranqueadas en posición difícil, pero ese gran brillo que tenía en décadas pasadas era un brillo inmenso, y la gestión universitaria es fundamental para lograr eso, cambiar esa nueva cara de la UAS, volver de nuevo a levantar el orgullo uasiano. Ese es un proceso de sus estudiantes, ayudar a los jóvenes a integrarse al mercado laboral, una mayor alianza universidad, organizaciones sociales, una mayor alianza universidad-sector empresarial. Cómo el sector empresarial puede apoyar a la universidad, cómo nosotros podemos ayudar a un sector empresarial que sea más competitivo. Nosotros creemos que la universidad tiene también un rol para generar posibilidades de que los sectores empresariales y el país, República Dominicana, se eleven los índices de competitividad. La UAS, que es la universidad de mayor impacto, estamos en 19 ciudades, con todas esas ciudades universitarias. Es un capital que nadie se lo imagina. Es un centro de enseñanza, un centro de creatividad. Y talentos humanos como yo no creo que ninguna institución universitaria, con el respeto que tienen algunas otras universidades, amigas y hermanas, pero el cúmulo de talento que tiene la UAS es inmenso. Es cuestión de poner todo en orden y ponerlos a trabajar en pos de un modelo gerencial universitario que esté de acuerdo con el siglo XXI, con las expectativas que las sociedades modernas tienen de una universidad pública del Estado como es la UAS. Se necesitan más administradores, se necesitan más economistas, se necesitan más ¿qué? Dentro de la facultad. Mira, nuestra facultad es interesantísima. Por ejemplo, nosotros estamos despertando el interés en un área neurálgica. Todas esas profesiones son interesantísimas. Ahora se está hablando del tema del emprendimiento. Y emprendimiento sin administradores, sin economistas, sin contadores, formados de verdad, es prácticamente imposible. Tenemos que apoyar que los emprendimientos crezcan apoyados en profesionales formados en la universidad y bien formados. Pero también tenemos carreras como trabajo social. Nosotros todos los días tenemos más problemas sociales. Al principio del programa hablamos del tema de la violencia de género, hablamos de la inseguridad ciudadana, y los trabajadores sociales somos la única facultad que tiene la carrera de trabajo social, la única en el país. Tenemos la única carrera que tiene la carrera de estadísticas en el país. Todos los estadísticos del país se forman en la UAS. Imagínate un país sin estadísticos. Pero tenemos de las pocas universidades en el país que tienen economistas. Los economistas del país, tú los coges, los grandes economistas del país, los más importantes que han sido ministros, gobernadores, bancos centrales, son egresados de nuestra escuela de economía, de la UAS. Pero también tenemos, a propósito de la UAS, una carrera de turismo que es importantísima para el desarrollo nacional.
nuestro país ha ido creciendo y necesita en esos polos turísticos, básicamente los polos que tienen mayor potencial turístico de crecer, necesita técnicos y profesionales en el área de turismo. La UAS ahí lo tiene. Es una facultad muy interesante. Mercadólogos, importante para mercadear en estos procesos de competitividad. El marketing es una herramienta fundamental para lograr competitividad, para lograr que las personas mejoren su imagen, las empresas y todo eso. Déjame ver, los sociólogos, la única facultad del país que tienen los sociólogos del país. La sociología es una disciplina fundamental para entender el comportamiento social. Y si tú no entiendes el comportamiento social, se te hace difícil diseñar políticas públicas. Entonces no se puede pensar en construir, diseñar buenas políticas públicas si no hay un sociólogo en el medio. Entonces los sociólogos de la UAS son los únicos que sirven a todas las instituciones públicas, privadas, internacionales, en el diseño de políticas públicas para mitigar muchos problemas sociales que tiene el país, para llevarnos a los niveles de desarrollo que tenemos esperados. Bueno, realmente. Los contadores, ya lo dijimos ahorita. Sí. Profesor, usted hablaba ahorita de la maravilla que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de su capital humano, de que es una cultura, que hay que recuperar el orgullo uasdiano. Pero ante la opinión pública y la percepción generalizada de la población, es que la UAS es como un problema que no sabemos qué hacer con él, porque cada tiempo como que se reedita. Es un centro donde se generan protestas bochornosas, que en pleno siglo XXI no sabemos cómo en un centro educativo de la categoría de la Universidad Primada de América se puedan dar. ¿Qué es lo que hace falta en la UAS para que se convierta en lo que debe ser una academia y no un centro de lo que a veces vemos? Sí, mira, dos cosas importantes. Ese es el gran desafío de la gestión del 2018. Retomar muchas cosas que se han salido de lo que es la institucionalidad. Nosotros tenemos un compromiso firme con apoyar el proceso de la nueva gestión de la rectoría de la UAS, del proyecto de la maestra Emma, como le decía ahorita. Y sabemos que necesita gente con mucha disposición, mucha entrega, y la maestra Emma está en ese sentido. Pero también hay otra realidad. No es esa la única cara que tiene la UAS. Lo que pasa es que dicen por ahí que una golondrina no hace verano. En la UAS hace verano. En la UAS, dos individuos que muchas veces no tienen que ver nada con la UAS, te prenden una goma, te paran todo, la correa de Cibrón, el entorno. Pero en ese momento en la UAS se está reuniendo la crema innata de un tema X debatiéndose de interés nacional, y quizás en el área médica, en el área de la salud, y hay 10 temas, pero lo que genera noticia, ¿cuál es? Esas dos gomas. Cuando tú coges los medios de comunicación, con el perdón de que aquí, a mí me encantan tanto los medios de comunicación, a mí me gustaría que le dieran un tratamiento más global a esos temas, ¿verdad? Y que buscáramos qué está haciendo la UAS. Entonces la UAS no está haciendo lo que la sociedad espera, creemos que debe de hacer mucho más, pero también creemos que a veces la sociedad, por un tema mediático, se ve permeada en problemas que son preocupantes, pero que nunca son de la dimensión del aporte social que hace la universidad. El aporte social, con esos problemas que tiene, el aporte social es cuantificablemente mucho mayor. Ahora el desafío es eliminar esa preocupación que ustedes tienen, muy válida, que no se piense que la UAS es lo que se ve. La mayoría de la gente cuando entra a la UAS se sorprende y dice, pero yo creía que iba a encontrar otro asunto. Pero cuando llega y ve dentro, que ve todos los ambientes, va a nuestra facultad, va a la oficina nuestra, y dice, pero yo pensaba que iba a encontrar un ambiente de desorden, porque es lo que mediáticamente se ve. Ya. Y hay que entenderlo, los medios lo que genera muchas veces noticias. Sí. Bueno, Yanessi. Lamentablemente, señores, cuando llegamos a este punto, dice Darwin que se acabó el tiempo, que tenemos que despedirnos. El tráfico haciéndonos señas allí. Profesor, gracias por haber estado con nosotros este sábado en el análisis. Ya el programa es suyo, está a la orden para cuando quiera volver, en cualquier momento. No me lo pueden brindar el programa porque de verdad me mudo para acá, y más con ese tratamiento que ustedes me han dado hoy. Excelente. Muchas gracias. De verdad, ustedes, muy buenos anfitriones. Yanessi, despide.
será hasta el próximo sábado. Por hoy ya nos vamos. Pero el próximo sábado, 2 a 3 de la tarde, sintonicen de nuevo unicaradio.net al análisis. Hasta un próximo encuentro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, profesor.